Bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo episodio de Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las historias del mundo del espectáculo turco cobran vida con mirada atenta, sensibilidad y una pizca de pasión narrativa. Antes de entrar en el corazón del relato de hoy, los invito, como siempre, a suscribirse al canal, a dejar su me gusta si disfrutan de nuestra manera de contar, y a apoyar este viaje haciendo clic en el botón unirse, que permite que esta familia de chismes elegantes y respetuosos crezca todavía más. Hoy regresamos a una pareja que, pese a su paso silencioso en los últimos meses, sigue encendiendo la imaginación del público turco e internacional, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sin embargo, el tema que captura la atención no es un lanzamiento artístico ni una aparición planificada, sino una cadena de interrogantes ligada a una ausencia prolongada, a decisiones íntimas y a un retorno súbito que volvió a ponerlo todo en movimiento. Si caminamos por los pasillos de la memoria reciente, resulta imposible ignorar la sensación de suspensión que rodea la popularidad de Afra Sarıoğlu. La actriz, durante años columna vertebral de ficciones que hicieron vibrar a millones, eligió un silencio largo, una separación de los sets y de las grandes citas sociales que multiplicó preguntas. Sus apariciones se volvieron raras, casi como fragmentos de agua que se escurren entre los dedos, dejando apenas un destello, un reflejo, un susurro. Y aún así, pese a esa distancia, su magnetismo no se apagó. De hecho, su elusividad incendió una curiosidad aún más intensa. El público, como suele suceder cuando una estrella decide correrse del foco por un tiempo, se aferró a cualquier señal mínima, a cualquier pista que explicara por qué Afra optó por desaparecer de los reflectores. Por eso, cuando su mirada, o mejor dicho, medio rostro, reapareció en una fotografía reciente, el mundo digital tembló. Una imagen sencilla, incompleta, casi furtiva, bastó para encender miles de comentarios, reacciones y especulaciones. Para muchos, ese medio rostro fue un regreso simbólico, una puerta entornada por la que, después de un largo mutismo, volvía a filtrarse la luz. La red, como un mar en perpetuo movimiento, empezó a vibrar. Las conversaciones se duplicaron, los usuarios se preguntaron qué estaba pasando, si esa imagen anunciaba algo, si era la antesala de un nuevo proyecto o si simplemente se trataba de un momento espontáneo capturado por una lente indiscreta. Por encima de todo, emergió con insistencia una pregunta: ¿por qué ahora? La inquietud se enlazó con otro episodio que sacudió las redes meses atrás, una foto de Mert Ramazan Demir, actor celebrado por su carisma sereno, que había compartido una estampa con un estilo sorprendentemente cercano al sello visual de Afra Sarıoğlu. No era una similitud accidental. El corte de cabello pulcro, la estética sobria, la iluminación que abrazaba las facciones con la misma delicadeza con la que tantas veces vimos a Afra fueron imposibles de pasar por alto. La reacción fue inmediata. Unos interpretaron que se trataba de un tributo íntimo. Otros lo tomaron como una cita estilística, algunos lo leyeron como una provocación involuntaria que abría una conversación que nadie se atrevía a enunciar. En cuestión de horas, el debate ardía. ¿Existe un hilo invisible que sincroniza a esta pareja incluso en el silencio? ¿Fue Mert el mensajero de un estado de ánimo compartido, ocupando con su imagen un vacío que Afra había dejado en el relato público? ¿O todo se limitó a un juego estético sin mayor intención? En este clima encendido, el retorno, aunque parcial, de Afra cobró un matiz todavía más enigmático. Lo más llamativo es que, pese a la efervescencia mediática, ella sigue esquivando los grandes eventos. And hay alfombras rojas, and hay estrenos de alto perfil, and hay festivals and hay galas. La ausencia se volvió total, casi austera. Lo que vemos, lo que sabemos, se reduce a fragmentos esporádicos, apariciones rápidas y no programadas que apenas dejan rastro. Esa elección, porque ya está claro que lo es, ha construido un velo de misterio que el público no logra descifrar. La prensa busca explicaciones, los usuarios ensayan interpretaciones, pero Afra permanece anclada a su esfera privada, lejos del ruido, como si necesitara resguardar un equilibrio frágil y precioso. Y sin embargo, basta una sola imagen, un rayo de luz, una media sonrisa, para que la atención alcance su punto más alto. Resulta fascinante ver cómo una figura puede resonar con fuerza manteniéndose casi por completo lejos del circuito. Quizás sea esa misma distancia la que alimenta el hechizo. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, no podemos evitar preguntarnos, y preguntarles a ustedes, que son parte esencial de esta comunidad, ¿qué significa de verdad esta reaparición? ¿Ese retrato, tan recortado y a la vez tan elocuente, es un anuncio velado?
Estamos ante los primeros pasos de un retorno artístico de Afra Saraaolu, con Mert Ramazan-Demir como cómplice silencioso. ¿O creen que todo se trata de un instante casual, sin mensajes ocultos ni promesas entre líneas? Mientras lo piensan, les recuerdo que pueden apoyar nuestro trabajo dejando su comentario con teorías y lecturas, haciendo clic en me gusta y suscribiéndose a Escándalos de Series Turcas. Su apoyo, especialmente a través del botón unirse, nos permite ofrecerles contenidos más ricos, profundos y oportunos cada día. Porque si algo nos enseñan historias como esta es que la paciencia del público también construye el relato. Cada espera, cada duda, cada silencio escribe una línea más. En los últimos meses, la narrativa que rodea a Mert y Afra se ha tejido a base de silencios. Silencios que, paradójicamente, suenan más fuertes que muchas declaraciones. Se habló de agotamiento, de la necesidad de respirar fuera del set, de redefinir prioridades. Not a confirmado. Las miradas se posaron en Mert cuando decidió mostrarse en escenas cotidianas, discretas, casi meditativas. No eran grandes gestos, sino destellos, un café temprano, una caminata, un encuadre minimalista. Y sin embargo, ese lenguaje visual pareció dialogar con la ausencia de Afra. Cuando apareció su imagen con esa estética que evocaba la delicadeza de ella, el rompecabezas empezó a armarse en la imaginación colectiva. No hacía falta más que una chispa para que todo ardiera de hipótesis. El medio rostro de Afra, semanas después, fue la chispa y la hoguera. Medio perfil iluminado por una luz oblicua, una sombra que protege, un borde de sonrisa que no se entrega del todo. La fotografía fue suficiente para que resucitaran cronologías. ¿Es la respuesta a la instantánea de Mert? ¿Es el prólogo de un proyecto conjunto? ¿Es el gesto mínimo que confirma que la historia sigue viva en otro plano, uno donde las palabras estorban? Nada de confirmaciones, como siempre. Solo la vibración indiscutible de una presencia que regresa de manera lateral. Lo que más golpea, insistimos, es la coherencia con la que la pareja evita el desfile de luces. No hay alfombras rojas que los reclamen, no hay photocalls con sonrisas programadas, no hay discursos de gala. Y, sin embargo, la conversación pública no cesa. Se diría que han encontrado una forma de estar sin estar, de decir mucho con casi nada. Es el equilibrio, difícil y extremadamente contemporáneo, entre presencia y ausencia, entre realidad y proyección, entre lo que muestran y lo que eligen ocultar. Y en ese juego, Mert y Afra se vuelven más magnéticos. La prensa rastrea cada gesto. Los medios preguntan, insinúan, cruzan agendas. Las redes hacen su parte, levantando teorías con la devoción de quien arma un altar de recortes. Hay quien ve en la imagen de Mert una coreografía emocional para sostener a Afra en su pausa, otros leen en el medio rostro de ella un mensaje de autonomía. Vuelvo cuando y como decido. Ambas lecturas conviven y se nutren de la falta de certezas. Porque una sola foto, un único destello, puede ser a la vez refugio, anuncio, despedida o prólogo. Y aquí es donde vale detenerse. No todo misterio es estrategia, pero toda estrategia necesita misterio. La pausa de Afra y la sobria visibilidad de Mert, ese juego de espejos, construyen una narrativa de madurez. De puertas hacia adentro, seguramente hay dudas, risas, cansancio, planes que cambian. De puertas hacia afuera, hay una historia contada con silencios bien puestos. Y el público, por supuesto, quiere más. Quiere saber si ese medio rostro es el primer paso de un regreso a los sets, si Mert prepara algo a su lado, si hay un guión que se está escribiendo a cuatro manos. Desde Escándalos de Series Turcas, nos hacemos las mismas preguntas y las compartimos con ustedes. ¿Les parece a ustedes que la foto de Mert, meses atrás, fue la señal inicial y que ahora el retrato de Afra es la confirmación? ¿Creen que fue un juego de miradas destinado a mantenerse lejos del ruido? ¿O sienten que fue simplemente una coincidencia estética que, por el peso de los nombres, se convirtió en tormenta perfecta? Lo cierto es que, estén donde estén, la pareja ha comprendido el poder de la contención. Afra no necesita pronunciar un monólogo cuando medio rostro basta para sacudir las tendencias. Mert no requiere un texto explicativo cuando una iluminación precisa y un encuadre medido pueden acompañar sin invadir. Esa medida, esa economía de gestos, les ha dado lo que muchos persiguen: relevancia sin saturación. Sí, es una paradoja, pero también es una elección. En los próximos días, inevitablemente, presenciaremos nuevas discusiones, nuevas interpretaciones, tal vez nuevas imágenes. Ese fragmento de rostro, tan parcial, y sin embargo, tan poderoso, está destinado a mantenerse en el centro de la conversación un buen tiempo. Hasta que Afra hable,
Hasta que haga un gesto más claro, los admiradores edificarán escenarios, hipótesis y relatos paralelos. Y en ese espacio entre lo que se sabe y lo que se imagina, Mert aparece como guardián de la calma. Alguien que acompaña sin subrayar, que deja que la historia respire. Es extraordinario comprobar cómo una pareja puede resonar tan fuerte incluso cuando evita el circuito de promoción. Quizá el público ya no quiere solo estrenos, sino relatos. No únicamente proyectos, sino recorridos emocionales en los que reconocerse. Afra y Mert, con su pausa y sus destellos, con su distancia y sus guiños, ofrecen justo eso. Un trayecto para mirar con paciencia, una respiración compartida. Y mientras aguardamos la próxima señal, los despido con nuestra invitación de siempre. Quédense con nosotros en Escándalos de Series Turcas, sigan apoyando este viaje de historias, misterios y emociones. Suscríbanse, comenten, den like y, si desean formar parte de nuestro círculo más cercano, únanse oficialmente al canal a través del botón unirse. Aquí seguiremos, atentos a cada indicio, a cada gesto mínimo que ilumine el mapa de este relato. Porque, a veces, lo que no se dice pesa más que los discursos, y una media sonrisa es suficiente para encender la imaginación de todos. Hasta la próxima historia, hasta la siguiente chispa del chisme turco que nos reúna frente a la pantalla. Escándalos de Series Turcas les agradece su confianza, su curiosidad y ese modo tan atento con el que escuchan, preguntan y, sobre todo, sienten. Que no haya confusiones, no estamos ante una despedida, sino ante una respiración larga. Un compás de espera que, como la marea, avanza y retrocede, deja conchas en la orilla y borra huellas para volver a dibujarlas. Quizá la próxima vez que Afra se asome no sea con medio rostro, sino con un gesto más amplio. Quizá Mert deje un nuevo indicio, tan simple que solo podamos entenderlo al mirar hacia atrás. O quizá ambos decidan que el silencio sigue siendo el lenguaje que mejor los representa. Cualquiera sea el camino, aquí estaremos, atentos a la trama. Porque este equilibrio entre presencia y ausencia, entre el pulso de la vida privada y el brillo de la pantalla, es el enigma que sigue respirando en el corazón del público, y que tantos regresos nos ha regalado a lo largo de los años. Y es que, cuando una historia se cuenta con tan poco y se siente con tanto, el deseo de saber más nunca se apaga. Nos vemos muy pronto.